Entonces, la clase pasada habíamos quedado con algunas dudas de esta fórmula de Blackman y creo que hay un par de cosas que fallé en explicar. Así que las explico al tiro. Uno es T. T es la ganancia de lazo. Pero nunca expliqué cómo calcular la ganancia de lazo, porque de hecho la ganancia de lazo es materia de la clase que viene, o de dos clases más, o algo así. Entonces, sabemos el concepto, pero no sabemos calcularla. Y yo dije cómo calcularla, a ver dónde está. Entonces hablé de T y siempre dije que AF era T y que T era la ganancia de lazo, pero nunca expliqué exactamente cómo calcular la ganancia de lazo. Entonces, lo que uno hace es cortar el lazo, eh, primero identificar el lazo y luego cortarlo en algún punto. ¿Qué punto elige uno? Uno elige el punto donde es más cómodo cortar el lazo. ¿Dónde es más cómodo? Bueno, típicamente o donde hay una impedancia de salida muy baja o una impedancia de entrada muy alta, cuando el lazo es realimentado como voltaje y cuando es corriente al revés. Y a veces no es fácil identificar si es que algo es voltaje o es corriente. Cuando uno tiene un circuito en pequeña señal, es súper fácil, porque en pequeña señal siempre hay un elemento ideal. Por ejemplo, una fuente de corriente ideal, y uno siempre puede cortar el lazo ahí. Pero a veces hay otros puntos cómodos. Por ejemplo, generalmente en la entrada de un amplificador, dado que la impedancia de entrada de este amplificador aquí es infinita, entonces ese es un punto muy bueno para cortar el lazo, porque yo abro aquí, meto un voltaje y luego miro qué voltaje regresa. Entonces al voltaje de prueba yo le pongo V sub T. Al voltaje que regresa le pongo V sub R. Y la ganancia de lazo es por definición menos VR partido por VT. Ese menos creo que nunca lo dije. O tal vez lo dije, pero de una forma muy a la pasada, como asumiendo que ustedes ya lo sabían, cosa que no debe haber hecho, porque lo que sucedió fue que esta clase, este pedazo de clase de fórmula de Blackman, fue movido aquí, pero originalmente iba mucho más adelante. Cae bien aquí también, pero hay que explicar ganancia de lazo primero. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahora, explicar ganancia de lazo. Si bien los pasos formales los vamos a ver después, es un tema súper fácil, así que no creo que tengan problema en hacerlo. Y bueno, yo la otra vez me quedé pegado en este ejercicio. Este es el mismo que te dio problemas a ti, ¿o no? Ya. Yo lo resolví hace 10 minutos, no más, 20. Y, es relativamente fácil. O sea, esto efectivamente da AB. El resultado de esto es AB y el resultado de esto es 0. Entonces, voy a hacer este. Cuando está en circuito abierto, esto está así, ¿cierto? Cuando está en circuito abierto, y yo lo que le inyecté aquí es un VT. El resultado de este VT aparece menos AB por VT y aquí aparece una corriente. Esa corriente recircula aquí y la corriente aquí es cero. ¿Saben cómo puedo saber que la corriente aquí es cero? ¿Hay alguna forma súper intuitiva de ver que la corriente aquí es cero? Sí. Otra forma que yo veo, a ver, esta es cero aquí, porque yo abrí el lazo. Y da lo mismo, si no lo hubiera abierto igual es cero, esa es cero. Otra forma de ver que esta es cero es que esto es un supernodo que no está conectado a nada. Y toda la corriente que entra a este supernodo tiene que ser cero. Entonces, y esa es la única, entonces esa es cero. Listo. Si esa corriente es cero, este voltaje es cero por SR, por lo tanto es cero. Si ese voltaje es cero, entonces la ganancia de lazo es menos el voltaje VR partido por VT, que en este caso es menos cero partido por VT, y eso es cero. Y salió el tiro. En este otro caso, cuando tiro este nodo a tierra para calcular la ganancia de lazo en cortocircuito, si tiro este nodo a tierra, este RO2 queda en paralelo con RO1, ¿cierto? Quedan en paralelo.
Y aquí tengo una fuente de corriente y lo que hay que hacer es resolver este circuito. Entonces yo aplico VT, voy a simplificar esta notación un poco. Entonces yo aplico VT aquí y este de aquí es menos AB. ¿De acuerdo? Es lo mismo, simplifiqué un poco la notación. Entonces aplico VT, aquí aparece menos AB por VT. Aquí es GM2 por esta diferencia. Y esta diferencia es VT menos VR, ¿cierto? Perdón, no es VT, es menos AB VT menos VR, ¿cierto? Entonces menos GM2 AB VT más VR. Porque el menos quedó fuera ya. Y si uno hace el cálculo aquí, esa corriente está circulando, tiene de dónde salir, está circulando hasta acá. Entonces yo aquí puedo calcular que VR es esa corriente menos GM2 AB VT más VR multiplicado por la resistencia en paralelo, RO2 paralelo RO1. Entonces si yo meto esto allá y resuelvo, aquí se llega a sub B. Se simplifican un montón de cosas y se llega a sub B. Y esa es la respuesta. Insto a que lo hagan. Yo lo hice recién y me salió en 2 pasos. Sí, Gabriel. Ujú. Sí, sí, se abre en cualquier parte. Yo elegí ese punto porque aquí hay impedancia de entrada infinita, pero yo puedo abrirlo en cualquier parte. Puedes abrir aquí, sí, ningún problema. Puedes abrir aquí, es un poco más difícil porque esto es parte de una rama, entonces se podría abrir ahí, lo que significaría abrir este, ahí, pero es un poco más complicado porque cuando uno abre el lazo lo importante es que el resto del circuito no se dé cuenta que yo abrí el lazo. A ver, si yo abro el lazo aquí, ¿este nodo cambió su impedancia de salida? No, porque la impedancia aquí era infinita. Entonces fue un punto estratégico donde abrir el lazo. Si yo abro el lazo aquí, ¿pasa algo respecto de la impedancia que ve este nodo? No pasa nada, porque la impedancia aquí es infinita. Entonces, en general, uno abre lazos donde el circuito no se da cuenta que uno abrió el lazo. Debiera quedar más claro en un par de clases más, cuando vamos a abrir lazos a cada rato. Eso. Entonces, tú tenías dudas de este, ¿o no? Ya, ¿y cuál de estas en realidad es la diagrama de pequeña señal? ¿Ya? O sea, es este que habíamos visto por acá, algo parecido a eso. Digamos, ese. Tirar el Vout a tierra para calcular el TSC. ¿Ya? Ya, ok. Es que este diagrama no necesariamente corresponde al otro diagrama. O sea, si yo agarro este y tiro esto a tierra, en realidad el error aquí, en lo que tú estás haciendo, está en que si tú tiras esto a tierra, efectivamente la ganancia del lazo va a ser cero. Pero nosotros no queremos tirar Vout a tierra. Nosotros lo que estamos tratando de hacer en Blackman es calcular la impedancia de un circuito, que no es tirar la salida del lazo a tierra, es tirar un nodo a tierra, que no necesariamente es la salida, para calcular una impedancia. Entonces, en ese caso sí es posible tirar, bueno, aquí sí corresponde al Vout, pero no necesariamente va a ser Vout lo que estemos tirando a tierra. Y no necesariamente, o sea, olvídate de que existe un Vout. De hecho, es un lazo. Y como lazo, en realidad
en cualquier parte de este lazo donde estamos midiendo la impedancia. Entonces podría ser cualquier nodo el que estemos tirando a tierra, no necesariamente este. Y de hecho cualquier nodo puede ser un nodo interno de A o un nodo interno de F, puede ser cualquier cosa. Entonces esto no se aplica directamente. No, o no es trivial aplicar esto directamente. Entonces, cuando el main description con el loopback en el main cursor, Ujú, que ahí sí yo puedo sacar el diagrama fácil, ujú. ahí se retiro que el PS sea tercero. Ahí pues, sí, ahí sí. Pero en general no es trivial ir a ese diagrama. Y por lo mismo existe esta fórmula de Blackman, porque no es trivial ver qué es A y qué es F. Entonces, olvídate de A y F. A y F es útil para entender como la globalidad de lo que estamos haciendo, pero cuando nos metemos en un circuito es muy difícil identificar A y F. Entonces al final hacemos Blackman. Y este de aquí, bueno, lo mismo, esto pasa a pequeña señal. Entonces tenemos, esto es una fuente de corriente, pero da lo mismo. Lo importante aquí es que tenemos el transistor con su GM, VGS y su RO. Y ese transistor tiene una fuente de corriente aquí, tiene una resistencia aquí de realimentación, RF, y esto es tierra, y nada más, eso es todo, eso es realmente todo. Entonces, y este es el nodo que nosotros o queremos cortocircuitar a tierra o queremos dejar abierto cuando calculamos Rout. Y cuando calculamos Rin es este el nodo el que queremos tirar a tierra o dejar abierto. Y entonces tenemos dos ejercicios en uno, cálculo de esta impedancia y cálculo de esa impedancia. Y el resultado es súper fácil llegar al resultado. Así que no veo mucho problema aquí. Eso. Oye, sigamos con la clase 16, si es que no hay más dudas aquí. Amplificadores totalmente diferenciales y circuitos de capacitores conmutados. Muchas lecturas. A ver, hemos discutido propiedades básicas de la realimentación. Vimos que la realimentación nos ayuda, por ejemplo, a tener una ganancia fija, ¿cierto? Que depende de la razón entre dos parámetros que varían de la misma forma. Ahora avanzaremos en la implementación de amplificadores con realimentación. Entonces lo típico que uno conoce es eso. Pero en los chips esto no se usa mucho. Se usa, pero no mucho. Entonces vamos a considerar amplificadores diferenciales con carga en espejo de corriente y aprenderemos algunos conceptos relacionados con estos amplificadores. Entonces yo miro esto y digo, ¿este es un amplificador diferencial o no? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? ¿Es diferencial? Tiene un par diferenciales en la entrada, pero la salida es single-ended. Nosotros vamos a ver amplificadores totalmente diferenciales, que es como un Superman, porque es así. Entonces como un Superman volando. ¿Ven la capa o no? Hay un Superman, ya. Entonces vamos a ver amplificadores totalmente diferenciales, que tienen entrada diferencial y tienen salida diferencial. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a ver que es difícil manejar carga resistiva en chip, porque una carga resistiva... Pero este no tiene carga, este gallo aquí no tiene... Sí, sí tiene carga, porque este nodo es prácticamente tierra. Si este nodo es prácticamente tierra, entonces este R, en realidad la salida lo ve como un R a tierra. Entonces sí tiene carga resistiva. Y esa carga resistiva está cargando el nodo de salida del amplificador. Y el nodo de salida del amplificador nosotros típicamente queremos que tenga la media impedancia para que tenga una buena ganancia. Y esa media impedancia, si le ponemos una impedancia chiquitita de carga, se va al suelo. Entonces perdemos toda la ganancia y es malo. Entonces en general en chips es difícil manejar cargas resistivas porque esta reduce la ganancia de los circuitos. Esto en circuitos discretos no es ningún problema. En chips es muy difícil. Entonces para resolver este problema, muchos amplificadores internos usan realimentación puramente capacitiva. O sea, tienen aquí un capacitor. Y para que esto no se vuelva un integrador, ponemos aquí un capacitor. Y como hay que establecer los valores iniciales de los capacitores,
usamos switch y terminamos con un circuito de capacitores conmutados. Entonces vamos a hablar de circuito de capacitores conmutados. Bueno, partamos con esto. Este es nuestro primer OTA. A esto le vamos a llamar un OTA. ¿Sabes lo que es un OTA o no? Operational Transconductance Amplifier. Es un amplificador operacional, pero es de transconductancia. No es un op-amp, sino que es como un op-amp, pero que la salida en realidad es de alta impedancia. Entonces, es como un GM, es como un gran GM. Y en este caso, a ver, miremos de qué se trata esto. Tenemos una fuente, ayúdenme con esto, ¿eh? Tenemos una fuente de corriente aquí que yo imagino que está estableciendo la polarización. Después, ¿qué hay aquí arriba y qué hay aquí abajo? Espejos de corriente, ¿cierto? Entonces, este de aquí es un espejo de corriente que está haciendo, si este M igual 1 y este M igual 2, ¿qué significa? Que esta corriente, ¿cuánto es? 2 y B. Ya, y vamos por acá. Y aquí tenemos otro espejo, entonces si este es IB, ¿cuánto vale este? IB, y este vale IB, y se suman y dan 2 IB. Entonces aquí tenemos nuestro par diferencial, y aquí tenemos la carga, y nosotros podríamos hacer un semicircuito de esto, ¿o no? ¿Cuál sería? ¿Se acuerdan la técnica del semicircuito, no? Asumiendo que este nodo es como tierra, que se mueve muy poco, nosotros podríamos decir que el semicircuito es eso. Y lo podemos analizar tal cual. Todos de acuerdo, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda de que esto es el semicircuito? Ok, estamos bien, estamos convencidos. ¿Alguna duda? ¿No? Antes de seguir. Ya. Este es el semicircuito, esto está bien y esto se analiza de esta forma. Y este semicircuito es válido si es que todos los transistores están operando donde queremos. Pero hay un problema que no hemos hablado todavía. Yo dije este es el semicircuito si es que todos los transistores operan como deben. Que todos los transistores, por ejemplo, estén en región activa. Y eso implica que estos nodos están en un voltaje alejado de los rieles. Porque si estos nodos están cerca, por ejemplo, del riel inferior, estos transistores van a estar con sus VDS aplastados y van a estar en triodo. Si estos nodos están muy arriba, estos transistores van a tener sus VDS aplastados y van a estar en triodo. Entonces queremos que estos nodos estén en un punto intermedio. ¿Me están siguiendo, no? Este circuito tiene entrada totalmente diferencial, o sea, mi entrada es VIP menos VIM y debiera dar lo mismo cuán arriba o cuán abajo está VIP y VIM, lo único que nos importa es la diferencia. ¿De acuerdo con esta pieza de información? Voy a darles otra pieza de información. La salida también es diferencial, entonces da lo mismo cuán arriba o cuán abajo esté esta diferencia VOP menos VOM. Lo importante es la diferencia, VOP menos VOM. Pero si está muy arriba, voy a aplastar los VDS de acá. Si está muy abajo, voy a aplastar los VDS de aquí. Entonces yo necesito que el modo común de la salida esté en algún punto intermedio, por ejemplo, en VDD medios. Entonces yo quiero que el modo común de la salida esté más o menos en VDD medios, y cuando las entradas son idénticas, las salidas ojalá estén en torno a VDD medios. Y cuando yo muevo este un poco para arriba y este un poco para abajo, esta salida se mueve un poco para arriba desde VDD medios y esta se mueve un poco para abajo desde VDD medios. Muy bien. ¿Quién me asegura que el voltaje de salida va a estar en torno a VDD medios? Hago la pregunta de otra forma. Aquí tengo una fuente de corriente. Aquí tengo otra fuente de corriente. Esta es constante. Esta otra depende de un voltaje de entrada.
¿Cuál es el voltaje de salida cuando hago pelear dos fuentes de corriente? Si son iguales, si son idénticas, el voltaje de salida debería ser, si este es VDD y esto es tierra, este debería ser VDD medios, si tengo dos elementos idénticos en serie. Pero si hay una pequeña diferencia, este voltaje se va a ir o para arriba o para abajo, depende de cuál fuente sea más fuerte. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo en que el voltaje no va a quedar? A ver, probemos, probémoslo de otra forma. Esta fuente de corriente es un I sub B, fija. Esta otra fuente de corriente es la de un transistor. La intersección puede ocurrir aquí, o si el VGS es un poquitito mayor, va a ocurrir acá. O sea, la intersección realmente puede ocurrir, o si el VGS es más chico, la intersección va a ocurrir por allá. Entonces, este nodo va a estar más cerca de la fuente que tira más fuerte. Pero como la ganancia es tan grande, la impedancia de salida es tan grande, es súper difícil controlar que este nodo esté cerca de VDD medios. O sea, si uno simula este circuito en Spice tal cual, no va a funcionar, porque les aseguro que estos voltajes van a quedar o pegados a VDD o pegados a tierra. Muy difícil que queden cerca de VDD medios, porque nadie me asegura que van a quedar cerca de VDD medios. Entonces eso es lo que dice aquí. El voltaje de salida de modo común no está bien definido, porque es una pelea entre dos fuentes de corriente. ¿Sí? Cuando dices que una fuente de corriente más fuerte es que tiene una pendiente. No, no más fuerte es que es más grande. Es que tiene una corriente, aquí idealmente son las dos ID, pero sabemos que esta no es ID, sabemos que esta es así, del PEMOS. Y esta otra, del NMOS, es así. Ah, esta es más despacio. Da lo mismo las pendientes. Esta es más baja que esa, por lo tanto el voltaje se va para arriba. Si esta fuera más fuerte, el voltaje se iría para abajo. Entonces siempre la que gana, yo no he visto circuitos en que esto no ocurra. La única forma que me imagino que esto no ocurra es que estas pendientes sean de signo contrario. Y eso ocurriría en circuitos que tengan resistencias negativas. Entonces, cuando hablamos de circuitos con resistencias positivas en las fuentes de corriente, siempre la fuente de corriente más fuerte es la que tira ese voltaje hacia ese nodo. Y este concepto es súper bueno entenderlo para todo el resto del curso, entender que un nodo que está entre dos fuentes de corriente tiende hacia la fuente de corriente más fuerte. Eso es súper útil, súper útil. Bueno, ¿quién me define que esta va a ser justo eh, tal que este va a estar tirando lo mismo fuerte que esta otra? Eso es imposible saberlo, es realmente imposible. Ni Chuck Norris sabría. Entonces, existe un concepto que se llama realimentación de modo común. A ver, ¿de qué se trata eso? ¿Qué tal si yo, por ejemplo, pudiera estar midiendo el modo común de salida y si está muy arriba, aplico alguna acción que lo baje un poco? Y si ese modo común de salida está muy abajo, aplico otra acción que lo mueva hacia arriba. Entonces eso es un circuito de realimentación. Y eso es exactamente lo que hacemos aquí. Tomamos la salida VOP, VOM, las promediamos, esto es promedio, o average, y aquí tenemos una estimación del VOCM, del voltaje de salida de modo común. Ahí lo estamos estimando. Y ese voltaje de salida de modo común lo comparamos con el voltaje de modo común deseado. Por ejemplo, este podría venir de un divisor resistivo diciendo esto es VDD medios o cualquier cosa. A veces no queremos VDD medio, a veces queremos un poquito más arriba, a veces queremos un poquito más abajo. Y eso lo realimentamos. Uy, falta un punto. Entonces, eso de ahí lo realimentamos aquí.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si es que el voltaje de modo común de salida fuera muy alto? Si este es muy alto respecto de este, entonces esta salida va a ser grande. Si esta salida es grande, esta fuente de corriente va a ser más fuerte, va a estar tirando más fuerte hacia abajo. Si tira más fuerte hacia abajo, estos dos se van a mover hacia abajo y el modo común de salida va a bajar un poco. Si al revés, el modo común de salida fuera muy bajo, esta diferencia sería pequeña, esta fuente sería muy débil. Si esta fuente es muy débil, entonces este nodo se va a mover hacia arriba, este se va a mover hacia arriba. Y si este se mueve hacia arriba porque estas fuentes tiran más fuerte, entonces el modo común tiende a subir un poco. En el equilibrio, y asumiendo que esta ganancia fuera muy grande, vamos a lograr que estos dos sean idénticos. Eso es lo que indica, ¿cierto? Esto es un op-amp que está realimentando, ¿cierto? Tiene realimentación negativa, entonces vamos a lograr que estos dos sean idénticos. Entonces el modo común de salida y el modo común deseado van a ser iguales. Rodolfo y Renzo tienen preguntas. No sé quién levantó la mano primero. La práctica, ¿cómo se implementa esto en el nodo de cola? Porque antes teníamos un transistor en el Ajá. cual Sí, generalmente, buena pregunta. Generalmente ponemos dos transistores, donde este es un poco más chico que m igual a 2. La diferencia, sí. Pero hay discusión al respecto, después lo hablamos, pero hay discusión. Por ejemplo, hay gente que dice, no, en realidad yo debería eliminar este y dejar solo este, porque eso me da más ganancia en el lazo de realimentación. En cambio, hay gente que dice, no, si es que tú le aplicas, si tú eliminas este, es posible que este circuito nunca parta y quede en un punto metaestable, por ejemplo, en corriente cero. Yo no creo que eso ocurra, porque si este es muy alto y este es cero, entonces este va a tirar para algún lado. Pero yo he visto ambas tendencias. Yo en mis circuitos, cuando he implementado realimentación de modo común, he dejado este relativamente chico y este relativamente grande. Pero siempre le pongo aquí algo por si acaso, no sé. Rodolfo. Décima. Estable. Muy importante. Cada vez que alguien habla de realimentación, ustedes inmediatamente tienen que hacer un clic en su mente y preguntarse por la estabilidad. Eso es instantáneo. Yo estoy entrenándolo a ustedes, y esto es como Pavlov, ¿ah? Entonces yo te di décima por eso. Cada vez que alguien escuche realimentación, tiene que hacerse la pregunta, ¿es el circuito o es el sistema estable? Cuando hay realimentación, puede que no sea estable. En control automático estamos acostumbrados a estabilizar los sistemas, pero cada vez que hay realimentación es posible que haya inestabilidad. Es posible que para alguna frecuencia haya inestabilidad. Entonces, quiero transmitirle esa inquietud. Si alguien habla de realimentación, en su proceso mental ustedes inmediatamente se imaginan, ¿será eso estable? Y podrían ganarse una décima como Rodolfo. Bueno, no sé si dé más décimas por esto, porque ya les di la clave, pero es importante que la mantengan. ¿Ah? ¿Sí? Tú dices, ¿esto de aquí? Ah, no, tú dices, ¿qué pasa si es que la salida es negativa? Y en realidad no va a actuar sobre el circuito. Esa es buena pregunta también, ¿ah? Porque si es que esta fuera negativa y esto es un transistor, no va a encender nada, ¿cierto? Entonces en realidad no es que sea negativa, sino que es más baja. Siempre va a ser positiva, pero va a aportar una diferencia que va a ser o menor o mayor. Entonces, en pequeña señal tú sí puedes tener que es negativa, pero en gran señal, esa pequeña señal negativa se suma con la positiva más grande y te da algo que baja o que sube respecto de un valor positivo. Este amplificador, vamos a ver implementaciones prácticas, es muy simple. Entonces, esto es la idea del modo común. La corriente de cola es una constante. Yo quiero un modo común deseado. Y esa corriente de cola, yo la muevo
para mover mi modo común de salida hasta el modo común deseado. Entonces el ajuste de I-control cambia el VDS de carga del PMOS, alterando el modo común de salida, si la realimentación VOC queda en cualquier parte. Otra cosa, hay gente que hace esquemas de realimentación de modo común actuando, por ejemplo, sobre los PMOS. Eso existe también. El típico este que les estoy mostrando, pero uno puede actuar en cualquier parte del lazo de realimentación para hacer que el nodo de salida, el voltaje de salida de modo común, quede donde uno quiera. Ok, entonces ahora hacemos la diferencia entre circuitos totalmente diferenciales versus, no he encontrado un nombre para estos otros que tienen salida referida a tierra. Antes le llamaba simple, otras veces le llamé singulares. Yo creo que referido a tierra es lo más correcto. La salida es referida a tierra. La traducción viene de single-ended, mientras que este otro es fully differential. Entonces la diferencia está en inglés single-ended, o la salida es simple respecto de tierra. Los circuitos totalmente diferenciales típicamente están implementados en circuitos integrados, son simétricos, o sea, lo que ocurre para arriba y lo que ocurre para abajo es lo mismo, y es muy fácil de analizar. Mitigan el acoplamiento parásito, por ejemplo, si es que este nodo sube y este nodo sube en la misma cantidad debido a un nodo agresor que produjo un cambio digital, la diferencia no cambia, cambia el modo común. Pero si tenemos buen CMRR, eso nos da lo mismo. Tiene buen PSRR. ¿Cuál era esa? Ah, de la fuente de alimentación. Si la fuente de alimentación se mueve, estos dos se van a mover. El modo común se va a mover, pero el modo diferencial no se va a mover. Si la Tierra se mueve, lo mismo. El modo común se va a mover, pero el modo diferencial no se va a mover. Y como mis señales están codificadas como diferencias, son mucho menos sensibles a PSR, a variaciones en la fuente de alimentación. Como digo, aquí es fácil de analizar. Si bien son más componentes, la técnica del semicircuito hace que esto sea mucho más fácil de analizar que esto otro. Qué divertido. Tiene el doble de excursión de salida. Estos circuitos tienen el doble de excursión de salida, porque la salida puede ser, por ejemplo, VDD menos 0 más VDD, o la salida puede ser 0 VDD menos VDD, o sea, la excursión completa va entre más VDD y menos VDD, o sea, la excursión es del orden de 2 VDD, mientras que la excursión aquí va entre VDD y 0, entonces la excursión aquí es VDD nomás. Estos single-ended son típicamente implementados en circuitos discretos, son menos complejos, no necesitan realimentación de modo común, o sea, no necesitan este circuito. Tienen menos componentes en realimentación y tienen una ventaja, y es que yo puedo hacer un buffer no inversor sin componentes extra. Por ejemplo, si yo conecto este así, tengo un buffer no inversor. Obvio, siempre lo he tenido. Bueno, aquí yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer un buffer no inversor en un circuito totalmente diferencial. O sea, si yo quiero hacer un buffer no inversor, tendría que poner buffers en cada una de las señales. Y eso consume una cantidad horrible de potencia. O sea, hacer buffers no inversores en circuitos totalmente diferenciales no es muy práctico. Ojalá podamos prescindir de los buffers. Muy bien. La mayoría de los circuitos integrados de precisión están basados en etapas totalmente diferenciales. Si ustedes buscan ADCs de buen desempeño, mayores de, no sé, 12 bits, son todos diferenciales. Si ustedes buscan DACs de buen desempeño, ese típico de 16 bits, son diferenciales. Hay forma de convertirlos en single-ended, pero son todos diferenciales. Todos admiten configuraciones diferenciales porque son más precisos. Lo mismo con los filtros, etcétera. Y los caminos de las señales en circuitos integrados,
son diferenciales. Las señales se mueven en forma diferencial. Y eso, pucha, que ayuda. Oye, es increíble, ¿eh? Yo hace poco ayudé en el diseño de un circuito de mucha precisión, de 16 bits, y el circuito presenta algunas fallas. Y una de las fallas es que el camino de la señal no es totalmente diferencial, y eso hace que un montón de cosas fallen. Es terrible, es terrible. Uno tiene que esforzarse mucho en que todo sea diferencial, y de esa forma, si la Tierra se mueve o si el BDD se mueve, estas señales no se ven afectadas. El modo común se ve afectado, pero el modo diferencial no se ve afectado. Así que háganlo. Siempre diferenciales. Circuitos discretos son, esto ya es mentira, en su mayoría referido a Tierra, no, no, eso no es verdad. En realidad son algunos referidos a Tierra, otros son diferenciales. Los referidos a Tierra son los que tienen baja precisión, permiten menor complejidad y minimizar número de componentes, que es relevante cuando uno hace un circuito discreto, porque uno no tiene infinitos transistores como en un circuito integrado. En un chip uno dice, ah, ahí me sobró espacio, voy a poner 18 transistores y voy a hacer lo que sea. En circuitos discretos uno no puede hacer eso, porque cada cosa ocupa mucho espacio. Las tareas que vienen usaremos un esquema de realimentación de modo común idealizado, con componentes ideales aquí y aquí, para no desconcentrarnos de la labor principal de diseño, y más adelante vamos a ver implementaciones prácticas de realimentación de modo común. Esta sigla es estándar, o sea, si ustedes buscan CMFB, va a aparecerles un montón de información respecto a esto. No es algo que yo haya inventado. Bueno, como el semicircuito, esto es lo increíble, ¿eh? Esto es lo que les comentaba antes. Este circuito que es tan complicado, porque tiene tantos transistores, uno lo analiza así, en diferencial. Así de simple. Son dos transistores. Y este es fácil, este ustedes lo conocen. Y este es de B, etcétera. Oye, ¿y cómo analizarían esto mismo en modo común? Porque yo dije aquí diferencial, en modo diferencial. Pero ¿cómo se analiza en modo común? Tienen que aplicar puro modo común, ¿cierto? No pueden aplicar modo diferencial. ¿Y qué es aplicar puro modo común? Que la entrada diferencial es cero. O sea, esto significa que estos dos están unidos para que la entrada diferencial sea cero. Y si estos dos están unidos, bueno, se analiza según esto cómo varía con el modo común, si es que yo muevo el modo común, ver cómo cambian otras cosas. El modo común de entrada. O si yo dejo fijo este, puedo analizar, por ejemplo, la ganancia de lazo. Uy, faltó otro. Bueno, pasemos a otro tema, y este tema nos lleva a esta parte. Consideraciones de carga. La resistencia de carga, esté donde esté, va a reducir la ganancia del amplificador. O sea, incluso si que yo tengo esto de acá, esta resistencia de carga es de realimentación, pero también es de carga. El nodo de salida la ve como carga. Esa va a reducir la ganancia del amplificador. Entonces eso es malo. Oye, nada que ver, ¿ah? Pero ¿por qué pongo opuesto aquí el menos con el más y el más con el menos? Puede ser una razón, pero hay otra razón. Si yo pusiera los más juntos y los menos juntos, hice lo mismo. Si yo lo pusiera así, para que hubiera realimentación negativa, tendría que pasar por encima. ¿Cierto? Entonces, por eso se ponen así. Muy bien. Entonces, RL hace que la impedancia de salida de este nodo baje, por lo tanto la ganancia baja. RL me echa a perder la ganancia. Y nosotros en general queremos que la ganancia sea alta. ¿Se acuerdan? TDS queremos que sea alto para que el circuito sea preciso. Y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, cuando analicemos circuitos
realimentados con más detalle. Por el momento nosotros sabemos, por ejemplo, que un amplificador este cortocircuito virtual es prácticamente cero, lo cual significa que el error en la operación que está haciendo este amplificador operacional es pequeño, lo cual significa que la salida es lo que yo quiero que sea. Eso ocurre dado que la ganancia A es muy grande. Nosotros queremos ganancia grande cuando aplicamos realimentación. Si la ganancia es baja, va a haber un error aquí. Lo vimos la clase pasada. Entonces hay varias soluciones. Una solución es poner un buffer. Este buffer de aquí. Ganancia 1. Estos buffers no son muy prácticos porque consumen potencia. No es muy práctico hacer un buffer. Pero bueno, uno puede poner un buffer aquí. Puede ser difícil de diseñar. Pero ¿cómo? Un amplificador de ganancia 1, ¿cómo va a ser difícil de diseñar? No saben lo complicado que es diseñar un buffer. No se lo imaginan. Pero ¿cómo va a ser complicado diseñar un buffer? Si tiene ganancia 1. Aunque no lo crean, es complicado. Porque el modo común de entrada y el modo común de salida se mueven mucho. Y eso provoca cosas feas dentro del amplificador. Entonces hacer un buffer no es trivial. Puede comprometer cifras de desempeño, por ejemplo la excursión de salida, si es que yo hago un buffer de este estilo, como una etapa de CD. Es un buen buffer, ese es fácil de diseñar. Uno puede hacerlo relativamente lineal, produce un nivel de C de diferencia, pero a veces no nos importa eso, pero reduce la excursión de salida. Tiene más área, más consumo de potencia. Estos buffers suelen consumir mucha potencia para poder alimentar una carga. Entonces eso es malo en un chip. Nosotros evitamos buffers. Por otro lado, esto no está aquí entre las viñetas, pero si es que uno quiere realimentar este circuito, porque eso es lo que estábamos tratando de hacer originalmente, realimentar, cuando uno realimenta, este tiene un polo, este tiene otro polo, dos polos, hay un peligro ahí, ¿cierto? ¿Qué peligro vemos? Esto podría oscilar, hay un tema de estabilidad. Siempre que hay realimentación, ojo con la estabilidad. Y si tenemos más de un polo, más ojo con la estabilidad. Entonces aquí esto puede dar problemas de estabilidad, si quieren lo notan. Peligro, estabilidad. O sea, cuando hay realimentación, ojo con la estabilidad. Entonces esta solución es pésima, mala, no usar. Yo uso buffers cuando quiero medir señales afuera, pero dentro de los chips evito al máximo usar buffers, a menos que sea estrictamente necesario, porque consumen mucha potencia, comprometen excursión, comprometen el desempeño del chip. Si uno puede evitar usar buffers de alguna forma, a veces es inevitable y hay que usarlo, por eso existen. Pero si uno puede evitarlo, mejor. Segunda solución, hagamos un amplificador de múltiples etapas. Entonces digamos que esta tiene ganancia y esa ganancia no se ve mermada porque la impedancia de entrada de este es muy grande. Este tiene una ganancia que sí se ve mermada porque aquí aparece una impedancia de salida que me carga el nodo de salida. Pero tal vez yo puedo vivir con que esta ganancia se vea mermada. Entonces la resistencia a carga limita la ganancia de la etapa de salida solamente. La primera etapa maneja carga capacitiva, por lo tanto no ve problemas de ganancia. Esto por supuesto requiere más área, más consumo, sacrifica la ganancia de la etapa de salida, lo cual da lata, porque yo diseñé este para que tuviera una ganancia 100, por ejemplo, y al conectarle esto baja la ganancia a 1. Pero no importa, puedo vivir con eso, porque este ya tiene suficiente ganancia en la etapa inicial. Por supuesto que si esto queda realimentado, también puedo tener problemas de estabilidad, porque tengo un polo, otro polo, problemas de estabilidad. Entonces, aquí también hay un tema con la estabilidad. Cada vez que hay realimentación, puede haber inestabilidad. Hoy es divertido, ¿eh? Pregúntenle a los alumnos que ya pasaron por 3.4 o 3.3. Díganle, oye, dime una palabra después de lo que yo te digo.
Realimentación, y ellos van a decir estabilidad, al tiro, porque los tengo entrenados, en serio. En serio, hagan la prueba con Sebastián, no sé, con el ayuda. Ya. Solución 3, no usar resistores. O sea, no hacer realimentación resistiva nunca. Nosotros vimos en electrónica, lo vimos en una lámina, podemos emular resistores usando circuitos de capacitores conmutados. Y hay millones de formas de hacerlo. Este es un ejemplo. Esto es solo un ejemplo. Entonces aquí yo voy a emular un R usando 4 switch y un capacitor chuta. Esta no es la forma más eficiente en términos de espacio. ¿Ah? Hay otras formas, por ejemplo esta de aquí. También emula un R. Esta no es la única forma. Y esta forma, a ver, esta de aquí emula un R. Y hay otras formas más de emular Rs, cambiando las fases, cambiando estas fases. Pero no lo vamos a ver ahora. Entonces, insisto, no es la única forma. Entonces yo puedo, por ejemplo, aplicar un reloj de esta forma, un reloj que tiene 2 fases no traslapadas. Entonces esto es reloj de 2 fases no traslapadas. ¿Qué significa eso? Que Φ1 no es Φ2 negado, porque Φ2 negado sería así. Entonces Φ1 es parecido a Φ2 negado, pero un poco más corto. Y Φ2 no es Φ1 negado, sino que un poco más corto. Y hay un circuito muy estándar para hacer este tipo de reloj a partir de un reloj simple. Eso se puede hacer, no es ningún problema. Tal vez más adelante veamos uno de estos circuitos, es súper fácil. ¿Cómo se dice fases no traslapadas? Por si ustedes quieren buscarlo en internet, se dice non-overlapping phases. Entonces ustedes buscan non-overlapping phases en un reloj clock y aparece. Entonces, ¿cómo funciona esto? Φ1, en Φ1 estos dos están aquí. Entonces el capacitor está siendo descargado a tierra. Entonces Q1 es 0. La carga en la fase 1 es 0. En Φ2 yo tengo eso. Y en Φ2 la carga es C por V. Y V en este caso es la diferencia entre estos dos nodos. Entonces el delta Q que yo pierdo, porque ese delta Q se pierde entre la fase 1 y la fase 2. Yo cargo en la fase 1, en la fase 2, descargo en la fase 1, perdí carga. Ese delta de carga que yo pierdo es C por V1 menos V2 menos 0, o sea, C por V1 menos V2. Por lo tanto, la corriente promedio, que es el delta de carga, eso es por definición, el delta de carga que estoy perdiendo, partido por el delta T, donde delta T es el periodo, es F, que es 1 partido por periodo, por C V1 menos V2. No, a ver, no, yo dije que era el periodo, no es el periodo, yo puedo calcularlo como Q partido por periodo, pero esto en realidad es una derivada, o una derivada discreta. Y de aquí resulta que el R equivalente que tiene este circuito entre V1 y V2 es 1 partido por Fc. Entonces yo usando un capacitor, que es súper fácil de hacer en un circuito CMOS, y usando un reloj externo, yo puedo regular cuánto vale la resistencia entre este nodo y este nodo. Y eso es un circuito de capacitores conmutados. ¿Preguntas de esto? Sí. ¿Y dónde se disipa la potencia? Se disipa cuando tú cargas aquí, algo estás disipando a través de los switches. Y luego cuando tú descargas acá, esa potencia se descarga en tierra. O sea, esa carga que había, esa energía, se va en tierra. Entonces, estás perdiendo potencia. Efectivamente, no hay un elemento resistivo obvio, pero esos switches operan como resistencia. Jorge. La señal de las cerillas se ve como que la reflexión muy triángulo. Buena pregunta. Ojo que no hay salida aquí. Este es genérico V1 y V2 pueden ser cualquier entrada o cualquier salida. Esto puede estar en cualquier parte del circuito. Pero sí, efectivamente, en alguna parte yo voy a tener que tener una señal muestreada. Entonces los circuitos de capacitores conmutados son circuitos de tiempo discreto. O sea, están operando en el dominio Z.
no están en el dominio de la frecuencia. ¿De acuerdo? Todos hicieron señales, ¿cierto? Dominio Z, ¿lo manejan bien? Qué bueno, porque yo no. Entonces ustedes me pueden ayudar. Dominio Z. Entonces los circuitos de capacitores conmutados están en dominio Z, no están en el dominio de la frecuencia continua. Pregunta. ¿Las señales de los circuitos de capacitores conmutados están discretizadas o son señales continuas? Las señales de los circuitos de capacitores conmutados, ¿son señales continuas o son señales discretas? Son continuas, ¿cierto? O sea, esto no es un circuito digital, esto es un circuito analógico, pero que opera en tiempos discretos. Entonces, ¿se imaginan cómo sería un integrador de capacitores conmutados? Si yo le meto un voltaje de entrada constante, ¿cómo sería la salida? Con escalones. Y que en promedio se ve como una rampa. Exactamente, así se ven. ¿Ah? Por aquí, por estos switches que tienen resistencia interna. Y se descarga según este tau. ¿Sí? Ya, pues, oye, veamos algunos circuitos. Como dije antes, esta no es la única forma de hacer circuitos de capacitores conmutados. Hay otras formas, por ejemplo esta. Pero esta de aquí tiene un problema, y uno de los problemas que no es stray insensitive. Esta de aquí es stray insensitive. Lo cual significa que estos switch tienen capacitancias parásitas, este capacitor tiene capacitancias parásitas, y la precisión de estos circuitos depende de la capacitancia. Y cuando uno tiene una capacitancia a la que le suma las capacitancias parásitas, esa capacitancia se vuelve imprecisa. En cambio, cuando uno pone el capacitor así, es más preciso, es menos sensible a parasitancias, ¿sí? Puedes ponerlo por fuera, da lo mismo. Pero hay que tener un clock. Entonces los circuitos de capacitores conmutados tienen clock. Aquí hay algunos ejemplos. Entonces esto de aquí es R, esto es un R, esto es un C. Por lo tanto, si yo aquí tengo VI y aquí tengo VO, esto es un filtro pasabajos. Tal cual. ¿Ah? La frecuencia de corte tú la puedes cambiar según, porque este de aquí vale 1 partido por F por C. Esa es la resistencia de este. Y este otro es otro C, este es C2, este es C1. C1. Entonces la frecuencia de corte va a ser, a ver, yo sé que la constante de tiempo es RC, ¿cierto? Tau es RC. En este caso, el tau equivalente, porque no es un tau de tiempo continuo, el tau equivalente de cómo esto se descarga, que de hecho se iría descargando como una escalera hasta llegar a cero, tau equivalente sería algo así como C partido por F, esto es C2, perdón, partido por FC1. Ah, y F es 1 partido por el periodo. Entonces yo puedo poner el periodo aquí. Y el tau equivalente va a ser el periodo externo, que es muy preciso, porque viene de un cristal, de un reloj de cristal, por una razón entre dos capacitancias. ¿Cómo le llamábamos a estos términos? Ratiométrico. Entonces esto nos permite tener constantes de tiempo ratiométricas, que no dependen de un R que varía de cualquier forma y un C que varía de cualquier otra forma. Aquí esto no pasa. Entonces eso es muy bueno y es por eso que los circuitos de capacitores conmutados son tan comunes. Esto de aquí es un integrador de capacitores conmutados. Entonces esto es equivalente a un R y esto es un C, y la salida de esto es, para una entrada constante, es más o menos así. Qué divertido. Y esto de aquí es una etapa de ganancia de capacitores conmutados, donde es parecido al integrador, pero yo en cada paso vuelvo a resetear esto, lo vuelvo a cero. Luego le meto una entrada y esa entrada se ve amplificada de alguna forma según esta razón de capacitancia. Entonces uno puede hacer realmente prácticamente de todo usando puros capacitores conmutados y sin usar resistencia. Estas implementaciones son diferenciales,
Yo aquí las dibujé de esta forma, para no abrumar el papel. Pero en la práctica esto es un semicircuito y hay otro semicircuito idéntico al otro lado. Entonces se empieza a complicar, se empieza a poner interesante. Varias cosas respecto a los circuitos de capacitores conmutados. Sin duda es uno de los inventos más importantes en la historia de circuitos integrados. Es tremendo esto, es muy importante. Es la implementación predominante dentro de chips en circuitos de precisión para procesar señales en tecnologías CMOS. Los CMOS tienen buenos switches, los CMOS mismos, y tienen buenos capacitores, que pueden ser capacitores de metal, por ejemplo. Los circuitos de capacitores conmutados tienen grandes ventajas sobre implementaciones de RC. La función de transferencia es ratiométrica. La constante de tiempo equivalente depende de una razón de capacitores. Los productos de RC suelen sufrir grandes variaciones, mientras que los productos T por C partido por C son súper estables. Las frecuencias de interés de los filtros, además, pueden ser cambiadas mediante un ajuste del reloj de filtro. O sea, si yo cambio T externo, cambio el tau equivalente. Yo puedo hacer que el tau varíe mucho si es que cambio el periodo. O sea, puedo cambiarlo externamente. Es posible implementar constantes de tiempo muy largas. Esto es tan clave. Por ejemplo, si ustedes quieren un RC grande, un RC para 100 Hz, necesitarían 16 megas, que parece una resistencia grande o chica, muy grande, y 100 pico, que dentro de un chip es imposible. En cambio, si yo lo hago con capacitores conmutados, con una frecuencia externa de 10 kilos, tengo capacitores mucho más razonables, y este ya sigue siendo grande, pero yo puedo ajustar este y hacer que este sea mucho más chico. ¿Hay pregunta? Esa es otra gran pregunta, décima. Son ruidosos estos gallos, son terribles ruidosos. Sí, pero el switch tiene ruido. El switch tiene ruido y lo malo de esto, y esta es una de las desventajas de los circuitos de capacitores conmutados, cada vez que tú reseteas esto, luego abres estos dos switches, aquí, ¿qué queda? Lo vimos, ¿ah? No queda cero, queda KT partido por C. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, raíz de KT partido por C. Y ese raíz de KT partido por C, después al aplicar esto, se le suma otro KT partido por C aquí, y esos dos KT partido por C se empiezan a acumular aquí. Y luego lo hago de nuevo y empieza a aparecer más KT partido por C. Y se llena de KT partido por C. Entonces, analizar el ruido en circuitos de capacitores conmutados es un cacho. No es un tema menor. No se puede hacer directamente en SPICE, porque SPICE me analiza circuitos continuos, no circuitos de tiempo discreto. Vamos a ver más adelante que hay ciertos SPICE que tienen formas de calcular ruido de circuitos de tiempo discreto. Yo no lo he hecho nunca. Matías Jara lo hizo hace un año o algo así. Él diseñó un circuito y necesitaba analizar ruido, lo hizo y funcionan bien en general, son confiables. Pero no es trivial, analizar el ruido en estos circuitos no es trivial. El gran error en mi tesis de doctorado fue que analicé mal el ruido de uno de estos circuitos. Que no consideré que este KT partido por C se acumula ahí. Ahora lo miro, es súper obvio, pero en ese momento no lo vi y terminé con un circuito más ruidoso de lo que esperaba. En el integrador se acumula, aquí no, en este otro no se acumula. Oye, este paper léanlo, es un tremendo paper. Es del año de la pera. ¿Qué estaban haciendo ustedes en 1983? Son muy jóvenes ustedes. Yo me acuerdo de mi 1983, ¿qué año? Bueno, efectivamente este es un tema relativamente antiguo, pero este es un gran paper, este es un tremendo paper donde ya esta tecnología de capacitores conmutados estaba más o menos establecida y en este paper se explica súper bien. Este paper perfectamente podría ser el capítulo de un libro, es súper bueno, así que mírenlo. A ver, hay dos fases en los capacitores conmutados, está Phi 1 y Phi 2.
En Fi 1 como que uno recarga o uno establece condiciones iniciales y en Fi 2 uno amplifica, uno hace que este nodo llegue a cortocircuito virtual y que las cargas de estos capacitores aparezcan en los capacitores de realimentación. Entonces a estos de aquí nosotros les llamamos C sub F por realimentación, feedback, y estos le llamamos C sub S por series. Y estos son CLs en general. Entonces los circuitos de capacitores conmutados pueden ser muy complicados. Aquí ya vemos, hay 6 capacitores, pero bueno, si analizamos un semicircuito nos quedan 3 nomás. Pero siempre se reducen al mismo problema de diseño, un amplificador de alto desempeño, que es este que está acá, que es su nota, con realimentación capacitiva. Esto ocurre en Fi 2. Durante este curso vamos a diseñar el circuito para Fi 2. No nos vamos a preocupar lo que está pasando en Fi 1, no nos vamos a preocupar de cuándo está conmutando, cómo está conmutando, eso es materia de 3-4-4-3. Porque aquí en realidad yo dije que es KT partido por C, pero fui súper optimista, es peor que KT partido por C. ¿Por qué podría, cómo podría ser peor? Bueno, es peor que KT partido por C. Bueno, en este caso en particular, no, pero cuando uno conecta estos de aquí es peor que KT partido por C. Entonces, ¡oh! Va encima depende de los switches. No, es terrible. Así que en 3-4-4-3 vamos a analizar los switches con mucho detalle. No se preocupen. ¿Quiénes quieren hacer 3-4-4-3? No muchos, parece. Por aquí hay uno, dos. El resto, ya sufrió con este curso. Muchos circuitos. Algunos lo están pensando. Entonces, en el otro curso vamos a preocuparnos de los switches. Ahora nos enfocaremos principalmente en esta configuración, que tiene alguna condición inicial dada en Fi 1 por los switches, y nosotros analizamos lo que ocurre en este circuito. Entonces a ese le vamos a sacar el jugo. ¿Va? Volvimos a single-ended. Ya, ok, estamos analizando el semicircuito, de acuerdo. O sea, esto, de ahora en adelante, cada vez que yo ponga algo que es single-ended, ustedes se imaginan que estamos analizando la mitad del circuito y la otra mitad es igual. Entonces, si asumimos un amplificador ideal, esto tiene ganancia, menos CS partido por CF, ¿cierto? Esto lo saben calcular ustedes, ¿o no? ¿Sí? Bueno, esto es Z2, esto es Z1, esto es 1 pump, T2 partido por VI es menos Z2 partido por Z1, y eso es menos 1 partido por SCF partido por 1 partido por SCS, y eso me da menos CS partido por CF. Muy bien. Ah, pero esto funciona bien hasta DC, pero hay un tema con las condiciones iniciales. No importa, Fi 1 se encarga de las condiciones iniciales. Entonces esto es correcto, esto es perfectamente correcto. Esto funciona muy bien. Se me había olvidado una ventaja. Disculpen, me acordé de algo. Estos circuitos totalmente diferenciales, uno les puede cambiar el signo de la ganancia súper fácilmente. Sí, tal cual. Si uno invierte los terminales, cambia el signo. Eso es notable y eso es muy útil. Muchas veces es muy útil. Ok, se me había olvidado decir eso. Pero bueno, si le cambiamos el signo, si le cambiamos los terminales, ese lo podemos convertir en un más. Entonces, esto puede ser inversor o no inversor. Ah, y como estos circuitos diferenciales, en realidad podemos alimentarlos con VDD y tierra, sin necesidad de VDD y menos VDD, y todas las señales diferenciales. Y eso es notable, eso es realmente notable. Y si yo después quisiera usar como la salida del amplificador diferencial para un amplificador single-ended, ¿puedo hacer alimentación bipolar solo con la salida del amplificador diferencial? Puedes, Así y el otro puedes, a ver, tú dices, tengo un amplificador diferencial, o sea, y de ahí quiero sacar como la alimentación. tú quieres sacar rieles de aquí, tú quieres que estos de aquí se conviertan en rieles, no, porque la impedancia de esto en general es muy alta, entonces no conviene, y además que este es positivo y este también es positivo, porque este está alimentado por VDD y por tierra, ambos son positivos. Saco los rieles como la diferencia, ¿no? Ah, tú dices tomar esto como y buscar un punto intermedio. No, yo creo que eso no se usa, la verdad. ¿Hacer eso? No, no, eso no lo he visto. Pero uno se acostumbra a trabajar con BDD y tierra
sin alimentación bipolar y es súper estándar, súper, súper. O sea, gracias a eso funcionan todos los teléfonos. Todos los teléfonos tienen una celda en la batería. Una celda significa dos terminales y punto. No hay nada entre medio. Si tuvieran alimentación bipolar, no se imaginan el cacho que sería. Podrían tener dos celdas, consumirían más potencia, pero serían un cacho porque ¿quién me asegura que la resistencia de carga arriba y abajo son iguales? Nadie me lo asegura. Entonces, una de estas dos celdas se gastaría más rápido que la otra. Luego ustedes tendrían que cargar cada celda por separado con el cargador, porque si cargan una sola celda, eh, se hacen pasar la misma carga por las dos celdas en serie, una va a quedar más cargada que la otra, y en la práctica ustedes saben lo malo que es sobrecargar la batería de un teléfono, ¿no? A mí me pone nervioso cuando viajo en avión, imagínense, es un tema. En el último viaje en avión dijeron, si alguien tiene un Samsung Note 7, por favor, lo apaga. No lo usen en modo avión, lo apagan, porque Samsung ya nos dijo que estas cuestiones tienen baterías que... Eso. Bueno, ruido, hablemos de ruido. La salida es típicamente muestreada por otra etapa de capacitores conmutados. Entonces lo que sigue después acá es otra etapa de capacitores conmutados, por ejemplo un amplificador, cualquier cosa. ¿Cuál es el ancho relevante, el ancho de banda relevante cuando quiero calcular el ruido? Porque aquí ya no puedo hacer estos típicos análisis de ruido en frecuencia, que eran tan cómodos eso. Entonces, el ruido en la etapa de ganancia de capacitores conmutados es una cosa bien rara, porque yo como que abro y cierro, y cada vez que abro, como que le digo congelado, y después, bueno, de nuevo aparece un switch, vuelve a haber ruido, y después abro de nuevo congelado. Entonces, en estos tiempos en que queda congelado, la señal es una señal en el dominio Z, pero que tiene un ruido entre cada muestra. Ahí aparece ruido, aquí aparece ruido. Entonces, como que el ruido, que es de tiempo continuo, se convierte a un ruido de tiempo discreto en que cada muestra, en cada tiempo, se le agrega una cantidad de ruido. ¿Cuánto ruido le agrego? No sé. Miremos, en el teorema de Parseval, la potencia del ruido de las muestras a la salida es igual a la densidad espectral de potencia durante Φ2, integrada sobre toda la frecuencia, y que nosotros a eso le habíamos llamado ruido total integrado o ruido integrado total, que era entre 0 e infinito. Entonces, el rango dinámico va a estar dado por el voltaje relevante de la señal partido por el ruido integrado total. Eso es ruido integrado total o total integrated noise. ¿Dónde veo yo que el ruido integrado total? Porque va entre 0 e infinito. Vamos a derivar expresiones en algunas clases más, pero es importante que sepan eso. De aquí a acá es como congelado, congelado. Y cada vez que congelo aparece un ruido muestreado. Y ese ruido muestreado es ruido integrado total. Por eso yo le dije KT partido por C, porque KT partido por C es el ruido integrado total de una red RC. Pero puede ser cualquier otra cosa como ruido integrado total. Ok, vamos a terminar con algunas ideas más bien genéricas. OP-amps versus OTAs. Aquí tengo un OP-amp y aquí tengo un OTA. ¿Se acuerdan? Amplificador operacional de transconductancia. Esa es la T del OTA. Un OP-amp es como un OTA con buffers a la salida. O sea, la única diferencia es esa. ¿En serio? Así es. Tal cual. Entonces, esos son los buffers. Hay otros tipos de amplificadores. Miren este paper, pero esa es la diferencia. El OTA no tiene un buffer a la salida. Entonces el OTA es de alta impedancia de salida. En cambio el OP-amp tiene baja impedancia de salida. Entonces el OTA es más o menos un GM. Es un gran GM diferencial. Eso es un OTA. Mientras que un OP-amp es un GM que luego pasa por un buffer. Entonces, los OP-amps son de propósito general. Idealmente son una fuente de voltaje controlada por voltaje.
tienen impedancia de salida baja gracias a que hay un buffer en la salida, están diseñados para manejar carga resistiva y capacitiva. Yo puedo hacer realimentación resistiva con op-amps, y eso es lo que aprendí en electrónica. Esencialmente, un op-amp es un OTA más un buffer, y el buffer de salida implica mayor consumo y mayor complejidad, mucho mayor complejidad. El OTA, en cambio, es el típico amplificador que va dentro de un chip. Los chips llevan principalmente OTAs y usan op-amps para salir para afuera, pero típicamente son puros OTA. Idealmente una fuente de corriente controlada por voltaje es un GM, más parecido a un Norton que un Thevenin, que es un puro GM. La impedancia de salida es alta, no tienen buffer, no están diseñados para manejar carga resistiva, porque si yo le aplico una carga resistiva, la impedancia de salida se vuelve muy baja y pierdo ganancia. Y usan red de realimentación típicamente capacitiva. Entonces los OTAs son para realimentación capacitiva. Eso, ya terminamos la clase. Pregunta. Tú puedes hacerlo con capacitores conmutados. Agregan ruido, pero filtran ruido. Eso es un cacho, porque yo he diseñado filtros de capacitores conmutados que procesan la señal en frecuencia para quitarle el ruido, pero en la operación igual le agregan un poco de ruido. Ocurre. Pero estos gallos tienen filtros de capacitores conmutados adentro. Tú puedes hacerlo en frecuencias de conmutación relativamente bajas, pero pueden llegar a frecuencias altas. Pueden llegar a frecuencias súper altas. Lo malo es que cada vez que conmutas, metes un poco de ruido. Si eso es verdad. ¿Más preguntas? ¿No? Ya pues, oye, seguimos el lunes entonces.